Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Me dice un amén cuando lo tenga listo. Amén. Marcos capítulo 4, verso 35. Y vamos a leer del verso 35 hasta el verso 40. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Qué dice ahí enseguida? Y echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaba. Verso 38. ¿Qué dice el verso 38? Y él estaba en la popa durmiendo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿qué dice ahí enseguida? ¿Por qué estáis amedrentados? Pero miren lo que dice, hace la primera pregunta. Y le dice el Señor a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? Y hace otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta que dice? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Es una pregunta. Y es el mismo Dios manifestado en carne quien le está diciendo a sus discípulos. Y lo que vemos en este pasaje, hermanos, y lo que Dios de pronto en la madrugada me mostraba, me enseñaba, me revelaba, es que muchas veces nosotros, los seres humanos, nos hemos echado a la mar. Y simbólicamente la mar viene a representar todo lo que hay en el mundo. Y el mundo, como dice Job, de pronto que la vida está llena de sinsabores, porque hay muchas cosas que nos acontecen. Yo le doy gracias a Dios porque hace más de 30 años, un día, Dios me alcanzó. Y a partir de que el Señor me alcanzó, me subió a la barca el Señor, a su barca de Él. Pero hay veces que de pronto, aunque uno va en la barca de Él, uno pareciera que lleva el timón. Y
Cuando digo que lleva el timón, es porque muchas veces nosotros tomamos decisiones, algunas veces acertadas y otras veces desacertadas. Y en esa trayectoria, hermanos, estamos cruzando un mar que es toda esta vida que tenemos nosotros, humanamente hablando, este mundo, pero que vamos transitando, pero llevamos una meta. Y la meta es llegar hasta el otro lado, pero siempre en compañía del Señor. Los discípulos, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, leamos una vez más, por favor. Y mire, el verso 35. ¿Qué dice el verso 35? Aquel día, a mí me gusta ir siempre despacio, le digo, siempre me gusta saborear la palabra del Señor y dejar que sea Dios de pronto ministrando mi vida y mostrándome ciertos detalles que no alcanzo a ver si voy muy a la carrera. Y para empezar, la escritura nos dice que en aquel día, quiere decir que de pronto, dentro de todos los días, Él está señalando un día. Dice, en aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El verso 36 dice que despidió a la multitud. Y fíjese bien lo que dice. ¿Está leyendo conmigo el verso 36? ¿Sí lo está leyendo? No dice que Él entró a la barca, ¿verdad que no dice que sí? ¿Cómo dice? Fíjese bien. Y despidiendo a la multitud, ¿qué dice ahí enseguida? Le tomaron. Quiere decir que no es que el Señor Jesús entró a la barca, sí entró a la barca, pero Él estaba despidiendo a la multitud. Y tal vez los discípulos diciendo, se nos hace tarde, Señor, de tal manera que yo veo ese momentito, el Señor despidiendo a toda la gente, a la multitud, y tal vez los discípulos, ya algunos dentro de la barca, y otros esperando al maestro a que se desocupara. Pero en cuanto despidió a toda la gente, yo veo esto espiritualmente hablando, no me dice la escritura que fue así, pero si está diciendo le tomaron, quiere decir que de pronto los discípulos tal vez de una manera sabia, agradable, vinieron y alguno lo agarró del brazo como indicándole, maestro, y mostrándole la barca. Y seguramente otro por el otro lado, de tal manera que dice que lo tomaron, no que lo cargaron, pero sí creo que hubo un impulso de parte de los discípulos de quererlo tener dentro de la barca y de llevarlo dentro de la barca. La escritura no dice que él se subió a la barca, sino dice que le tomaron. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Y le tomaron quiere decir que vinieron los discípulos y como alguien que, por ejemplo, los hermanos que piden raite. Y hay hermanitos que se dan o que se ofrecen o que nos hacen el favor de llevar a los hermanos. Y tal vez el hermano ya se quiere ir, pero el hermano tal vez está platicando por acá porque lo detuvo otro hermano. Y viene el hermanito ya un poquito desesperado, como diciendo, ya vámonos. Y como no queriendo, venga y le dice, véngase hermanita, ya nos vamos. O véngase hermanito, ya nos vamos. De tal manera, no tanto que la hermana se quiere ir, sino que de pronto de una manera le están indicando lo que hay que hacer, o de una manera le están invitando para que hagan de pronto algo. Y yo veo al maestro que dice, le tomaron. ¿Quiénes le tomaron? Sus discípulos.
los discípulos lo hicieron entrar en la barca. Pero claro, en el Señor nada es casualidad, todo es un plan de Dios, un plan precioso del Señor. Y el plan de pronto posiblemente es de parte del Señor, pero lo que vemos en la Escritura es que está diciendo en el verso 36, y despidiendo a la multitud, el Señor le está diciendo en el verso 35, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, es el Señor hablando esto, es el Señor marcándoles el camino por donde tienen que ir. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Pero hay veces, hermano, que uno se apresura. Hay veces que uno se adelanta. O yo me estoy quedando loco o está comprendiendo lo mismo que yo estoy comprendiendo. Fíjense bien. Les dijo, pasemos al otro lado. Ya sabían lo que el Señor les estaba diciendo. Vamos a pasar al otro lado. Pero el Señor despide a la multitud. Y después de que despide a la multitud, la Escritura nos muestra, nos enseña que los discípulos, no creo que hubieran sido todos los discípulos, pero sí creo que al menos unos dos. Yo creo que algunos le dijo, ándale, dile al maestro que se apure. Algunos ya estaban allá adentro. Y algunos, como somos bien obedientes, en veces queremos presionar al Señor para ciertas cosas. ¿Cuántos hemos pedido por nuestros familiares? Y le pedimos al Señor, alcanza a nuestros hijos, alcanza esto. Y de pronto pasan los días y no vemos nada. Y de pronto dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo, Señor? Mira. Y es algo natural, humano, porque es nuestro deseo. Y lo que hacemos es queremos meter al Señor en la barca. Los discípulos querían meter al Señor en la barca porque querían que fuera con ellos. ¿Sí me está comprendiendo? Él había dado la orden. Dice que había varias barcas, pero exclusivamente yo creo que los que estaban con él, dice que le tomaron. Y de pronto tomar quiere decir es agarrar algo. Si yo tomo esto, pues yo estoy agarrando esto. Y aunque era el maestro, yo creo que de pronto alguien vino y lo agarró del brazo con sabiduría y lo trajo al Señor. Queriendo meterlo a la barca, lo metieron a la barca porque era la orden del Señor. Pero hay muchas veces, hermanos, que nosotros queremos tomar al Señor y mover al Señor a nuestro antojo, mover al Señor a nuestro parecer. Queremos decirle que darle órdenes, haz esto, haz aquello, y de pronto le exigimos cosas y se nos olvida, como a los discípulos, que Él no es cualquier cosa, no es cualquier persona, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, y Él es el que tiene que dar la orden. ¿Hacia dónde vamos? Él es el que tiene que dirigirnos, no nosotros al Señor. Pero muchas veces por falta de fe, y digo porque falta de fe, porque vemos las circunstancias, vemos los problemas, y de pronto vemos los problemas y queremos que ya, como tronando los dedos, vámonos. Y momentito, Él es Dios. Y Él sabe de lo que tenemos necesidad. ¿Y cuándo es el tiempo perfecto para obrar? ¿Sí me está usted comprendiendo? A mí me llama la atención. Vaya directamente a las dos preguntas que hace el Señor, por favor. Y las dos preguntas que hace el Señor en el verso 40, ¿lo tiene?
¿Qué dice? En primer lugar le dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué quiere decir esto? Los discípulos estaban en un problemón. No era cualquier cosa. Si había venido una tempestad. Y hablando de una tempestad, hermano, una tempestad no es cualquier cosa. El viento soplaba y al soplar el viento de pronto hacía que de pronto ese oleaje se incrementara, se alzara, de tal manera que cada vez que la ola se levantaba empujada por el viento, esa agua que se venía, esa ola venía y golpeaba la barca. Y al golpear la barca, dice la escritura, que la barca casi se anegaba. En otras palabras, que la barca prácticamente casi se hundía. Y eso no es cualquier cosa, hermanos. Y muchas veces nosotros, ¿cuántos de nosotros hemos sentido que en veces como que se nos está hundiendo la barca? Como que sentimos que se nos acaba el camino, como que sentimos que ya no podemos hacia adelante, como que sentimos que de pronto el Señor nos abandonó. Eso es porque nosotros estamos queriendo manipular al Señor. Pero si tenemos fe que el Señor va con nosotros, no importa que casi quede una puntita de la barca, mientras la barca esté ahí, no se ha hundido. Y no se ha hundido porque el Señor está con nosotros, porque el Señor va con nosotros, porque el Señor es el que está sosteniendo aquello. Pero cuando vemos los problemas, cuando vemos las dificultades, estamos viendo alrededor nuestro, estamos viendo lo material y somos seres humanos, nos asustamos, de pronto nos apanicamos, dicen por allá de una manera, de pronto, de tal manera que nos hace sentir de pronto como que estamos al descubierto, nos hace sentir como que somos un blanco fácil. Pero mientras el Señor vaya en la barca, hermano, no va a suceder nada. La barca no se va a hundir, la barca va a mantenerse a pie. Y cuando vengan las olas, nada más tenemos que voltear a ver al Señor, y el Señor va a reprender el viento, el Señor va a reprender la mar, y va a venir una gran bonanza. Pero dice el Señor, ¿cómo? A mí me gusta ponerle sabor y leo la palabra de esa manera. Son preguntas. ¿Qué dice la primera pregunta? Pero mire, léalo con sabor, con enjundia, como dice Michoacán. Léalo como que usted le está preguntando a alguien, como que realmente lo está preguntando, y como que el Señor le está diciendo. ¿Cómo dice la pregunta? Lo estoy haciendo adrede, quiero que lo lea. Fíjese bien, ¿lo está leyendo? Pero está sintiendo lo que lee. Vea la situación. Porque lo primero que hacen los discípulos, ven al maestro, y al ver al maestro vienen y le hablan. Y lo primero que ve el Señor fue a todos sus discípulos, con miedo, con temor. Y le dice el Señor, ¿qué les dice? A ver, ¿cómo se lo dice? Pero vea el panorama que está viviéndose ahí. Y el Señor dice, ¿por qué estáis así atormentados? Es una pregunta como para sacudirlo espiritualmente, como para hacerlo reaccionar. ¿Por qué tienen miedo? Pero miren a quien tienen delante. Miren quién está delante y quién se los está diciendo.
Se lo estaba diciendo el mismo Dios. Para ellos tal vez lo veían como un profeta, como alguien que venía de parte de Dios, pero no alcanzaban a identificarlo. Prueba de ello es que preguntan: ¿quién es este? Que aún los vientos lo obedecen, aún la mar lo obedece. Se quedaron sorprendidos. Se estaban dando cuenta. Ciertamente lo tomaron, lo metieron. Iba ahí como su líder espiritual, iba ahí como su líder, como alguien que seguían ahí, pero alguien dentro de un ámbito humano. Y el que iba con ellos lo veían como un hombre, pero no era un hombre, era el mismo Dios que hizo el cielo y la tierra. Y ese mismo que iba en esa barca es el mismo que va con nosotros hasta este día. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y haga de cuenta que el Señor nos pregunta a los que tenemos: ¿cuántos tenemos problemas? Como que el Señor: ¿por qué? ¿Por qué te asustas? Mire, hace unos días, yo salgo con mis cosas siempre, ¿verdad? Pero hace unos días, si no tenemos cuidado, somos atrapados y nos entra temor. Y hace unos días empecé a recibir unas cartas de abogados. Y cuando la abrí, me decían: señor Marcos Ortiz, usted es el propietario de este vehículo y nos debe $9,000. Dije: ¿les debo $9,000? Y la cosa es que me meto la mano a la bolsa. Mire, caminamos por fe. Y lo primero digo: Señor, ¿y cómo voy a pagar esos $9,000? Y como la mente es tremenda, empieza a soplar el viento de la tempestad. No, usted que me va a entender. Empieza a soplar. Empieza a... Y de pronto empieza un rayo por ahí. Y como que se empieza a poner el ambiente un poquito más tenso. Y cuando uno empieza a ponerle mucha atención a eso, pues ya uno se ve hasta con las esposas y en la cárcel. ¿No le ha pasado a usted así? Porque estos pensamientos son tremendos, que se levantan tempestades. Y pregúnteme si me acordé del Señor. Lo bueno es que a usted no le pasa. Y yo empiezo, porque lo primero que empieza uno es atar cabos, empieza a sacar conclusiones. Y yo dije: pues me asusté. Para empezar dije: ¿y cómo le voy a hacer? Pero dije: pues si yo no he hecho nada. Pero el primer golpe del viento ya estaba dado. No sé si me está comprendiendo. Satanás levantó una olita chiquita así, chiquitita. Pero de pronto reaccioné y dije: pero si yo nunca he chocado, nunca he tenido un accidente, gracias a Dios. No crea que porque somos, no, Dios me ha guardado. Pero dije: no, ¿de qué será? Y de pronto yo he hecho favores a los hermanos. Y hay hermanos que porque no tienen documentos legales, en veces me han pedido poner carros a su nombre, y yo he accedido porque son hermanos muy cercanos que yo he apreciado, que me han ayudado y yo les he echado la mano. Y viene a la mente: el hermano se metió en problemas, ¿tendrá aseguranza? Lo primero. Y de pronto como que se calmó la olita, pero ya vino y dio el primer golpe. Ya vino y azotó la barca, mi barca. Pero en ese momento el Señor estaba dormido. ¿Sí me está comprendiendo? En ese momento como que no veo al Señor, porque como que se desapareció por ahí. No quiere decir que Dios no vaya conmigo.
La palabra del Señor dice que no se dormirá el que guarda a Israel. Y el que guarda a Israel es el mismo que nos guarda a nosotros. Él está al pendiente. Los que nos dormimos somos nosotros espiritualmente. Y cuando le hablé al hermano, le dije: hermano, ¿qué pasó? Chocó y no me avisó, no me dijo nada, me están cobrando. Pues alguien tenía que pagar los platos rotos. Pero este soy yo todavía. Ojalá que me esté comprendiendo. Porque los discípulos iban en medio de la barca, entraron en la barca, el Señor se va a descansar, pero ellos van remando y van haciendo lo que el Señor les dijo. ¿Qué les dijo el Señor? Crucen al otro lado. Y son obedientes, van. Pero de pronto se descuidaron y se olvidaron que el Señor iba ahí. O si no se olvidaron, como lo vieron descansando, no lo quisieron molestar. Humanamente, porque todavía hasta este punto los discípulos veían al maestro como el líder, no como lo que es, porque no se les había revelado. Pero usted y yo, hermanos, hemos recibido a Cristo y está acá dentro de nuestro corazón. Lo hemos metido y Él ha entrado en nuestra barca. Va con nosotros, está con nosotros acá dentro de nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Dele, si le va a dar la gloria, yo me detengo y usted ensalte el nombre poderoso de Dios. Pero como que el Señor dice: ¿cómo? ¿No tienen fe? Como diciendo: ¿no crees que yo voy contigo, Marcos? ¿No crees que yo estoy contigo, Marcos? Y le hablé al hermano, dijo: hermano, no, aquí está estacionado, no hemos hecho nada. Le pregunto: ¿tiene aseguranza? No se preocupe, tiene aseguranza. Y dije: Señor, ya me voy. Y había, ¿qué me va a entender? Pero haga de cuenta que viene la ola y azotó la primera ola en mi barca. Yo se lo pongo de esta manera, de una manera de que usted me pueda comprender lo que Dios me enseña. Porque la primera ola que vino golpeó mi barca, el viento se levantó, empecé a escuchar aquello y busqué remar, el ir hacia adelante. Y busco de pronto la alternativa. Hablo con el hermano, me dice no. Y en lugar de que eso ayudara, ¿qué cree que pasó? Pues si no es él, todo está bien. Ya vino otra ola. Pero esta ola era más grande que la otra, empujando mi barca. Y me empecé a preocupar. Dije: pues no he pagado. Y hago memoria, donde he manejado, donde he ido. Y no. Dije: bueno, le dieron un portazo al carro ahí en la iglesia, pero no hay problema, me lo dieron a mí, no yo a ellos. Y uno hace un torbellino, se levanta una tempestad acá. Y de pronto me empecé a angustiar. Y el enemigo, que también habla, me dice: ¿y cómo le vas a hacer? Te van a llevar a la cárcel. Y en ese momento uno hasta habla con Satanás, porque él quiere hundirlo, quiere hacer lo que se sienta una piltrafa y quiere que se olvide del Señor. Y de pronto hay veces que nos olvidamos que el Señor va en la barca. Pero el Señor está en la barca, nunca, es una promesa del Señor. No los voy a dejar, no los voy a abandonar. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si no me ven, crea que Dios va en su barca. Pero ¿a cuándo nos pasa esto, hermanos? ¿A cuántos ha venido el viento? Y de pronto ve que se levanta la ola. A Pedro le pasó, porque el Señor en otras
oportunidad vemos que la escritura nos dice que el Señor envió a sus discípulos, pero esta vez el Señor se quedó y se fue al monte a orar. Y nada más entraron en su barca los discípulos. Y ya por altas horas de la noche, por la madrugada, ellos iban remando, siempre siguiendo las indicaciones del Señor. ¿Sí me va comprendiendo? Iban remando y de pronto, al ir remando, vieron algo a la distancia, algo blanco que se movía y que se iba arrimando hacia ellos. Y la escritura nos dice que tuvieron gran temor. Quiere decir que al ver aquello se asustaron, pensaron que era un fantasma. Y yo no sé cuántos se han espantado por ahí por algo que les pasó de un fantasma o un espíritu por ahí. Y hermano, uno se pone así, mire, a temblar ahí. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Aquellos dicen la palabra que se asustaron. Pero cuando el Señor detectó eso, sabía eso, les dijo: hijitos, viene la voz del Señor, no temáis. Le dijo: soy yo, soy yo. Y lo escucharon. Óigame bien, denle la gloria. Yo me detengo y usted ensalte el nombre poderoso del Señor. Pedro responde y le dice, como a medio incrédulo, como el hermano Marcos, o como usted. ¿Por qué nomás yo? Pero yo soy el que estoy exponiendo la palabra. Por eso medio incrédulo como el hermano Marcos. Porque Pedro le dijo: Señor. Oiga, está oyendo el maestro que le dice: soy yo. ¿Qué pregunta es esa? Pero Pedro quería asegurarse: Señor, si eres tú, Señor, dime que hoy vaya a ti sobre las aguas. Y voy. Y el Señor le dijo: soy yo, Pedrito. Pero estaba viendo al Señor. Pero le pasó exactamente lo mismo. Porque no titubeó. Yo siempre he pensado que Pedro se agarró del borde del, yo no sé qué tan grandes serían las barcas, pero se agarró del estribo, no sé cómo se llama, porque yo no conozco nada de pesca, pero se agarró del borde de la mata y yo creo que pegó al brinco. No sacó primero el pie para ver si estaba duro el agua. Yo creo que vio al maestro, le creyó al maestro. Y no estaba diciendo, él estaba escuchando que quien estaba hablando era el Señor Jesús. Dijo: soy yo, Pedro, soy yo, Pedro, soy yo. Y no la pensó. Empezó a caminar, hermano, a caminar sobre las aguas. Pero se mantenía viendo el blanco de la soberana vocación. Y el Señor le dice a este grupo de discípulos: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Como diciendo: ¿no creen que yo voy con ustedes? Como diciendo: ¿no se dan cuenta que aquí estoy? Como diciéndole a sus discípulos: ¿no se dan cuenta que yo estoy con ustedes? Y si ustedes están aquí y yo estoy con ustedes, no les puede pasar nada, porque el Todopoderoso va con ustedes, porque yo voy con ustedes. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y el Señor va en la barca, el Señor está dentro de nuestro corazón. Nada nos puede detener. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando venga la tempestad, voltea, date cuenta, escucha la voz de Dios que te dice: ¿cómo? ¿No crees que yo voy contigo? ¿Cómo no crees que yo estoy ahí contigo? Y dile: sí, Señor, me titubeé un instante, pero sí creo que vas conmigo, sí creo que me vas a sacar adelante, y Dios se va a glorificar. Eso está precioso. Yo sé que quieres saber qué pasó del testimonio, porque eso hace que muchos nos desidentifiquemos por ahí. Cuando me dijo el hermano no, y yo empecé, y como tenía un vehículo en Dallas, le hablo a mi casa, le pregunto a mi hijo, porque sabía que andaba moviendo mi carro, la ven de mi esposa, y le digo: hijo,
me está llegando un cobro de $9,000. ¿No habrás hecho algo por ahí? Y no me dijiste. Y me dice mi hijo, no. Y dije yo, bueno, si no hay nada, me están cobrando algo que yo no hice. Y las cartas, esas no faltan, esas siguen llegando. ¿Sí me está comprendiendo? Para recordarle que está una tempestad, para que no se le olvide que su barca está siendo golpeada. Y hablando con mi hijo, pues eso me preocupó un poquito más. Me dijo que no. Y de pronto le dije, bueno, vamos a dejarlo así. Pero yo una de esas voy a Dallas y yo con la preocupación. Y voy, le doy vuelta al carro, la ven todo alrededor para ver si había alguna marquita. No le vi ni una bolladura, porque cuando uno choca de pronto quedan las marcas, ¿verdad? Y no le vi nada, dije no. Y cuando yo regreso para acá, mi hijo me vio preocupado. Y llegando yo acá, me llama mi hijo. Y ya está viejo el tremendo. Está más viejo que yo, dice el pastor. Ya tiene sus 26 años. Pero aún me llora como un niño. Y me llama y me dice mi hijo, papá, soy el peor de tus hijos. Llorando. Solamente problemas te doy. Ah, hermano, eso cala acá adentro. Duele acá adentro. Y yo le dije, a ver, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Es que no me acordaba por ahí y andaba en la avenida y me eché en reversa y apenas si toqué el carro. Pero yo creo, porque también lo dejé con el pendiente, yo creo que fui yo. Y eso hizo que se levantara más la tempestad. Porque ahora no solamente era el pendiente del dinero, del problema legal, sino ahora el pendiente de mi hijo también. Y hay veces que las tempestades se levantan. Y hay veces que viene una ola sobre otra. Y sentimos que el agua se nos está metiendo a la barca. Y aunque queramos sacarla, parece que va aumentando el agua que entra a la barca. Y con nuestros esfuerzos queremos sacar adelante. Pero necesitamos voltear a ver a dónde está el Señor Jesús. ¿Sí me está comprendiendo? Necesitamos identificar al Maestro. Porque cuando leemos la palabra del Señor, dice que Él estaba a la popa. A ver, los pescadores, ¿qué es la popa, hermanos? ¿Ah? Yo más o menos me doy una idea, pero quiero preguntarle a los expertos. Me imagino que es la parte delantera por ahí, o no sé, pero de pronto es una partecita que voltearon a ver a la popa, y al que vieron es al Señor. Pero ya el agua la tenían casi, dice la palabra del Señor, que la barca se anegaba, se hundía. Quiere decir que ya se les había metido. ¿A cuánto se nos ha metido el agua a la barca? Y ay, qué feo se siente, ¿verdad? Y voltea para allá por agua, y voltea para allá por agua. Cuando le digo agua, son problemas, dificultades. Que usted dice, ¿a qué horas momentos? ¿A qué horas me hundo? ¿A qué horas se me acaba? Pero es porque estamos batallando solos, y como que el Señor nos pregunta en ese momento a través de su palabra, dice, ¿cómo? ¿No tienes fe?
Y como para que reaccionemos, para que recapacitemos y que de pronto de estar viendo el problema dejemos de ver el problema y empecemos a ver al que tiene la solución, al que nos ha sacado una vez, otra vez, otra vez, otra vez de cualquier problema, que es el Señor Jesús, que va siempre con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ¿a cuántos el Señor nos ha sacado de problemas? Pero hay veces que sentimos que el agua se metió a la barca y que sentimos que de pronto le vamos haciendo, de pronto se nos acaba el primer escalón y nos subimos al otro, y de pronto se vino el agua y vamos al otro, y ya estamos nada más en la borda y casi sentimos que la barca se hunde. Pero la barca no se va a hundir mientras el Señor esté con nosotros. Mientras el Señor vaya con nosotros, la barca no se hunda. Así parezca que se hunde, no se va a hundir, porque Dios está con nosotros. Pero hoy el Señor nos pregunta: ¿cómo? Tú que tienes una enfermedad que los doctores te hayan dicho, hoy Dios te pregunta: ¿cómo? ¿Cómo? ¿No tienes fe? Como diciendo: no estoy contigo. ¿No crees que yo lo puedo hacer? ¿No crees que yo te puedo sacar adelante? Como para escuchar la respuesta de nosotros, decirle: sí, Señor, yo creo, Señor, yo creo que estás conmigo. Es más, Señor, no solamente creo, si estoy hasta este día en pie, es porque tú me has sostenido, es porque tú me has guardado, es porque tú me has protegido. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad que Dios no pueda hacer algo? Aquí el problema no es Dios. Aquí el problema somos nosotros. Y hoy nos está dando un sacudón, nos está zarandeando espiritualmente, para que en lugar de ver el problema volteemos a verlo a Él. Oiga, cuando uno voltea a ver al Señor, aleluya, el agua de estar ya nada más al borde de la barca, vemos que el agua va descendiendo y vamos bajando. El agua va descendiendo y vamos bajando. El agua va descendiendo y vamos bajando. Y nos sentimos protegidos porque el Rey de Reyes y Señor de Señores nos sacó adelante. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Pero la pregunta que Dios nos hace hoy, primeramente nos pregunta y nos dice algo tan especial: ¿por qué estás asustados? Si yo le digo, son cosas sencillas, hermano. Cuando yo te predico un mensaje, te predico un mensaje vivido y enseñado por el Señor. Experiencias personales donde Dios me ha mostrado que Él lleva el control de la barca. Yo te decía de mi hijo, me llama llorando y de pronto me entró la aflicción, ahora por mi hijo. Y el hombre, el ser humano es así. ¿Cuántos tenemos hijos acá? Yo tengo uno de 26, uno hasta de 36, mis hijas. Pero cuando escuché a mi hijo, ¿sabe qué se me vino en mente enseguida? Porque esta mente es cochambrosa, no le vienen tantos malos pensamientos. Digo, ¿será que yo soy muy mundano? ¿Que nada más a mí me pasa? Pero en realidad lo que sucede es que se levantan más las olas, se levanta más y sopla más fuerte el viento. Porque ahora ya no tanto me preocupaba el problema, ahora vino la preocupación. Dije, no vaya a ser que este tremendo se vaya a quitar la vida y yo acá en Los Ángeles y él allá. Porque ¿cuántos casos nos han escuchado? Y como yo escuché a mi hijo preocupado, abriendo su corazón, dice, yo soy de lo peor. No sirvo para nada, solamente te doy problemas. Y eso cala, hermano.
Pero no es otra cosa sino levantándose la ola, golpeando mi barca. Y me preocupó ahora más que los $9,000, ya me preocupaba a mí. Y le dijo: no te preocupes, hijo, tú tranquilo, que no es la primera vez que Dios me ha sacado de problemas, y esta no va a ser la excepción. Voy a ver la gloria y el poder de Dios como tú no te das una idea. Tú tranquilo, que el Señor tiene todo bajo control. Pero yo sé que el Señor está en mi barca, pero de pronto me entró esa lucidez de voltear ver a la popa. Volteé a ver a la popa en medio, cuando ya más tremendo parecía que se anegaba la barca, que se hundía completamente. Volteé a ver a la popa y me encontré con el único que puede hacer milagros. Me encontré con el único que puede cuidar de nosotros, con el único que nos puede sacar adelante, que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente lo miré, me dijo: ¿por qué tienes miedo? ¿Cómo? No estoy contigo. Y yo le dije: Señor, tú estás conmigo. Y nada más de saber y decir: tú estás conmigo, hermano. Dije: Señor, ¿qué es este problema? Aviéntame otro más, pues acabo. ¿Cuál es el problema? Si tú me vas a sacar adelante, no hay problema, vamos hacia adelante. ¿Por qué de pronto el Señor va con nosotros? Pero esa es la pregunta que Dios nos hace en este día. ¿Cómo? ¿No tienes fe? Como diciendo: si no tienes fe, pues pídemela. Así dice Santiago, ¿verdad que sí? Que aquel que no tenga fe se la pida, y Él va a dar lo que necesitamos. Y lo único que necesitamos es venir a Cristo, hermanos. Y yo quiero invitarte, tú que tienes problemas, yo quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios una bendición. Y voy a invitar al pueblo a que pase al frente. Vénganse, hermanos, y vamos a hablar con el Señor. ¿Cuánto nos gozamos con la palabra del Señor?